Muy bien, continuamos con la clase de positivismo jurídico. Venimos entonces del estudio de la escuela histórica del derecho y las relevancias que ella ha tenido en la conformación de la base epistemológica del positivismo jurídico y en especial en lo que corresponde con la tesis de las fuentes sociales. Pero bien, dado la proliferación de escuelas dentro del positivismo jurídico, y la relevancia que cada una de ellas ha tenido dentro de cada país o zonas de influencia, entiendo que lo mejor para entender la esencia de lo que implica ser un positivista, deberíamos conocer o profundizar en lo que Norberto Bobbio ha denominado las tres tesis del positivismo jurídico. ¿Qué hizo Bobbio? ¿Qué intentó hacer Bobbio con esto? Bueno, Bobbio lo que intenta es poder encontrar un núcleo duro con el que comulguen todos los positivistas, no importa la corriente a la que se adhieran. Eh, Bobbio llegó a la conclusión de que existían tres grandes tesis. Una de ellas la vimos, la vamos a profundizar un poco más, y la segunda tesis también un poco ya la vimos en el video anterior. Bobbio llega a la conclusión de que las tres grandes tesis del positivismo jurídico son la tesis de las fuentes sociales del derecho, la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral y la tesis de la discrecionalidad judicial. Muy bien. La primera ya la estuvimos viendo, pero vamos a repasarla un poco. La tesis de las fuentes sociales del derecho implica, bueno, como dice, como es denominada, como una, una tesis que implica que el derecho, la fuente del derecho, son los acuerdos eventuales, acuerdos sociales que llegue un pueblo en particular, una comunidad, un país o quien sea que tenga la legitimidad para crear un derecho que lo regule, que rija. O sea, lo que nosotros hoy básicamente entendemos como derecho. Digo, si uno preguntara el Código Civil es derecho, por ejemplo, ustedes me dirían que sí, o quiero creer que me dirían que sí. Y les pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es derecho eso y por qué no es derecho, no sé, a ver, el Corán? Vamos a poner un ejemplo, el Corán. ¿Por qué el Corán no es derecho en nuestro país? Y bueno, ustedes me dirán, no, porque derecho es lo que sale del Parlamento, o eventualmente del Poder Ejecutivo, lo que está con arreglo a la Constitución, digamos, lo que tiene una norma que habilita la creación de otras. Y a su vez esta norma principal es producto de un acuerdo que se dio en el Parlamento a través de los representantes del pueblo, en definitiva, con todas las críticas que pueda tener una democracia representativa. eh, de alguna forma, sí, el pueblo de forma directa o a través de sus representantes sanciona un derecho. Y eso es derecho. Mira, bueno, y el Corán no es derecho, y la Biblia tampoco, y las obras de Platón tampoco. Y esa es la diferencia fundamental. Y ese es el criterio que utiliza el positivista, que básicamente es el que utilizamos cualquiera de nosotros, sin perjuicio de que además entendamos de que hay ciertos cánones morales que deben ser eh, respetados y podría eventualmente vivir acorde a ellos. Eh, no, en general nadie diría hoy que eso es un derecho en el sentido tradicional, ordinario de la palabra derecho, ¿sí? Eh, Eso es una gran diferencia con el naturalismo. Entonces, derecho proviene tiene una fuente que es social, ¿sí? Por eso la tesis de las fuentes sociales. Ninguna otra cosa es derecho. Y eso no implica que no dejemos de reconocer que existen órdenes morales alternativos, que inclusive pueden criticar este derecho, que pueden ir en contra, o de hecho pueden estar bastante alineados, pero no por eso van a ser considerados derecho. Y cuando el positivista se pone la toga del científico, digamos,
su objeto de estudio van a ser las normas jurídicas, tratados internacionales, códigos, decretos, reglamentos, ordenanzas, circulares, todo ese vasto mundo de normas jurídicas eh, van a ser su objeto de estudio y no va a ser otra cosa que eso. Así que esa es una tesis fundamental del positivismo, porque si alguien entiende que otra cosa que no sea, que no provenga, que no tenga una fuente social, digamos, puede ser derecho, ya no puede ser llamado positivista. La segunda tesis, y acá hay un orden cronológico, es decir, igual que en el naturalismo también habíamos visto que hay un orden cronológico, o sea, yo primero necesito entender que existe algo que es bueno, que es objetivo, que es, ¿verdad?, trascendental a la voluntad humana. Y de, la segunda tesis del naturalismo, que es un derecho que, que es derecho en tanto tiene el elemento de normatividad, en tanto está alineado con este derecho natural, bueno, obviamente que esa tesis cronológicamente viene después en el tiempo. Yo primero tengo que aceptar que existe algo que es bueno y después tengo que aceptar que el derecho es derecho si se alinea, si está en armonía con esto bueno. ¿Sí? Acá lo mismo, acá hay una cronología. Yo primero acepto que el derecho es producto de los acuerdos sociales. La tesis de acuerdos sociales. La segunda. La segunda es un desprendimiento lógico de la primera, la segunda tesis del positivismo, la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. La tesis de separación conceptual entre derecho y moral implica que para reconocer qué es derecho en una sociedad dada, la moral no cumple ningún papel. Esta es una diferencia fundamental con el naturalismo, de alguna forma, donde el naturalismo utilizaba la moral como un criterio para ver qué es, qué tiene el elemento normatividad en el derecho, o sea, cuál deberíamos sentir obligatorio y cuál deberíamos desobedecer. Eso está arraigado en la doctrina naturalista. Bueno, acá no. Acá no tengo un criterio externo para yo decir si a priori por lo menos, si una ley es buena o mala. Yo podría decir que por las consecuencias que produce la ley en el tiempo o los efectos que produce la ley, puedo valorarla positiva o negativamente. Pero yo no puedo dejar, como soy un positivista, no puedo dejar de reconocer que eso es una ley. O sea, hay una separación que es conceptual entre derecho y moral. La moral no es un criterio para reconocer qué es derecho válido y cuál es derecho inválido. Acá también se aclara un poco lo que les decía, que es uno de los grandes eh, problemas que existen a veces a la hora de caricaturizar un poco la postura naturalista. Donde dicen que el naturalista entiende que el derecho, si no es moralmente válido, no es derecho. No es así. Ellos entienden que es derecho. Lo que entienden que es derecho ilegítimo, o derecho no válido, derecho que no debería obligar. Pero entienden que igual es derecho. En el momento de que dicen que es derecho no válido, dicen que es derecho. Acá hay un naturalista, el positivista, perdón, el positivista no va a hacer esa distinción. La validez del derecho para el positivista no está relacionada con la afinidad o no que tenga el derecho a un cierto orden moral. Va a estar relacionada con si se cumplieron los protocolos y los procedimientos previstos para ser considerado producto de una fuente social, o sea, de un acuerdo de la comunidad directamente o a través de sus representantes. Cuando el positivista quiere definir si una cosa es derecho o no, ese es el procedimiento que va a seguir para llegar a la conclusión, sí, esta norma efectivamente, el ejemplo que les ponía el Código Civil, es derecho. Eso es un tema que es muy importante dentro del positivismo, la separación conceptual entre el derecho y la moral. Ahora bien, dentro del positivismo tenemos muchas escuelas donde no están todas de acuerdo en cuál es el procedimiento a seguir, qué es lo que se debe tener más en cuenta o no. Y además esto obviamente cambia mucho en un sistema de derecho continental como el nuestro frente a un sistema de derecho anglosajón, el common law que le llaman. Pero de todas formas están todos de acuerdo en que la moral no juega un papel
a la hora de determinar qué es derecho y qué no. Y aquellos donde les juega un papel, o sea, digo, entienden que eso es correcto, nunca podrían ser considerados positivistas. Esto es lo que dice Bobbio y esto se desprende de la segunda tesis. La tercera tesis, que de nuevo sería consecuencia lógica de las anteriores, es la tesis de la discrecionalidad judicial. A los efectos de esta clase, no es una tesis en la que valga la pena profundizar mucho, pero la voy a nombrar, vamos a ver cuál es el contenido. La tesis de la discrecionalidad judicial supone entender que los jueces tienen discrecionalidad, o sea, tienen un margen de libre albedrío a la hora de decidir cuál va a ser, cómo van a resolver sus conflictos, o sea, cuál va a ser el contenido de sus fallos, cómo van a argumentar en las sentencias judiciales. No es una tesis que sea muy relevante a los efectos de esta clase, pero sí, no puedo dejar de nombrarla porque, bueno, las famosas 3 tesis de Bobbio, bueno, esta es la tercera. ¿Qué implica esta tesis? Esta tesis sostiene de que, dado que el derecho está escrito en lenguaje, es decir, está escrito en un lenguaje natural, o sea, el lenguaje natural es el lenguaje en el que hablamos nosotros, ¿verdad? O sea, es el idioma español, eventualmente, o cualquier otra lengua. El lenguaje natural se entiende mejor como contraposición al lenguaje formal, que podría ser el lenguaje de la lógica, de las matemáticas. Eso es lenguaje formal, ¿no? ¿Verdad? X a la 1, ese tipo de, de formalización simbólica. El lenguaje natural es el lenguaje con el que hablamos, o sea, el lenguaje con que se escribe un libro de ciencia ficción igual. Bien, eso es lo que nosotros vamos a entender por lenguaje natural, y las consecuencias de que el derecho esté escrito en este lenguaje natural es que el derecho es vago e indeterminado, es decir, porque el lenguaje es vago e indeterminado, tiene múltiples interpretaciones. No es un fenómeno extraño de que 3 personas lean el mismo texto y tengan diferentes interpretaciones de lo que dice. Es claro, esto no es aplicable a rajatabla a todos los textos, hay textos que son más claros que otros. Pero bien, los casos difíciles existen, muchas veces la casuística, cuando hay que utilizar un sistema donde las reglas son generales y abstractas, la casuística difícilmente quepa, digamos, en una categoría, y eso implica un margen de discrecionalidad en el juez a la hora de tomar una decisión. Esta tesis se contrapone al formalismo jurídico, que es otra corriente que no vimos y que la traigo a colación no para entreverar, puede entreverar. El formalismo jurídico sostiene que los jueces deciden, aplican una especie de lógica, ¿no? Y ya están todas las respuestas dadas con anterioridad. Los positivistas no creen en eso. Muchas veces se confunde y a los positivistas se los hace pasar por formalistas y se los acusa de inocentes, de ingenuos. Dicen, no, pero el derecho no funciona así, no funciona con lógica, existe la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y eso es lo que sostienen los positivistas. Los positivistas sostienen eso, dicen que esa es la consecuencia de un sistema donde las normas jurídicas están escritas en lenguaje natural. Y que aún si con una lógica jurídica, que han habido varias empresas, generalmente todas han fracasado, pero que han buscado formalizar el lenguaje natural y llevarlo a una lógica, ¿no? O sea, con símbolos lógicos y todo, para hacer como de alguna forma más, tratar de eliminar esta discrecionalidad de los jueces. Aún así es realmente muy difícil, porque las variables que son casi infinitas, o sea, es muy difícil llevarlo a un contexto de lógica. Entonces, el positivista va a decir, bien, la discrecionalidad del juez es una consecuencia esperable, natural, de este sistema. Y dentro del positivismo jurídico, si algo ha operado como obsesión es tratar de limitar lo máximo este tipo de discrecionalidad.
En el naturalismo también, a ver que se entienda, pero en el positivismo ha logrado el grado de obsesión. O sea, ellos siempre están preocupados por porque exista la menor discrecionalidad judicial posible, que las leyes sean lo mejor formuladas que puedan ser. Por eso la técnica legislativa es como, digamos, el brazo operativo práctico del positivismo jurídico. Si uno dice, bueno, pero ¿para qué estudiar el derecho desde este lugar? Bueno, porque nos ayuda a conocer mejor qué efectos podemos esperar de las normas, entonces uno puede predecir, eh, puede, puede evitar errores, puede evitar daño. Eh, por otro lado, tener un mejor conocimiento de los sistemas jurídicos nos da herramientas para que a la hora de legislar las normas estén en armonía con los sistemas jurídicos que ya existen, y este es un gran problema, probablemente lo hayan escuchado, cuando el Parlamento muchas veces sanciona, legisla como si fuera la primera norma, como si no hubiera nada atrás. Y eso causa muchas veces unos problemas bárbaros a la hora de aplicar el derecho, porque en el Parlamento es precioso, salen las leyes eh, preciosas, sin problemas, pero una vez que llegan a los sistemas judiciales y se tienen que aplicar, los jueces y abogados realmente se vuelven locos, o sea, y la aplicación muchas veces genera mucho más daño que beneficios. No es nada raro que se sancione una ley y a lo poco tiempo tengan que hacerse muchas enmiendas o directamente derogarla entera y sacar una nueva. ¿Y eso por qué es? Porque, bueno, no se hizo un estudio del sistema jurídico, de cómo la ley va a impactar y va a coordinarse con las otras normas que existen. Esto de ninguna forma quiere decir de que el legislador deba estar, el legislador, esa figura mítica, digamos, ¿no? El legislador, hablemos del Parlamento, deba estar con las manos atadas y no pueda legislar no sé, sobre tal o cual materia, porque ya hay normas anteriores que resuelven sobre esas materias. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que cuando lo haga tiene que tener en cuenta que existe un sistema y en todo caso, si esta norma entra en contradicción, tomar las medidas que pueden ser derogar otras normas o crear una especie de mini sistema jurídico, o sea, no solo sancionar una norma con determinados cometidos, sino otras que le ayuden a conseguir esos cometidos. Hay varias estrategias para poder lograr una efectividad, una legislación funcional y efectiva. Bien, ¿con qué insumos cuentan los legisladores, así como los jueces, y los abogados también a la hora de argumentar y llevar adelante un caso? Y bueno, con lo que la teoría y la dogmática, o sea, el resultado de las investigaciones de estos positivistas jurídicos, eh, van a ser los insumos para mejorar todo este sistema, para trabajar, para evitar este tipo de daño. O sea, realmente tiene una importancia. Y quiero ir un poco más lejos con esto. Los bionaturalistas, en este sentido, no son diferentes. Lo que pasa es que ellos trabajan mucho del sistema operando desde una óptica eh, de valores sustanciales, de valores de contenido. El positivista no se va a preocupar tanto por eso. Para el positivista, el contenido no es tan relevante como para el naturalista. O sea, no es que un positivista le dé lo mismo una norma que permite la matanza indiscriminada de, no sé, de determinado grupo poblacional. Pero seguramente, a no ser que sea un psicópata, la mayoría de los positivistas van a, van a estar en desacuerdo moralmente con eso, pero nunca van a decir que eso no es derecho. En última instancia dirán que es un derecho horrible, que habría que cambiarlo. Será la posición personal de cada uno, pero nunca van a estar en desacuerdo, nunca van a decir eso no es derecho. ¿Sí? Eso es como muy importante. Eso es muy importante porque nos distingue una corriente filosófica de la otra. No es difícil darse cuenta de por qué han estado bastante enfrentadas en buena medida ambas dos. Y en realidad tiene que ver con el tema del valor a la moral, ¿no? Así, el valor que se le da al orden, a un orden moral alterno
al que sale del Parlamento, digamos, al de la ley. ¿Qué sucede con el positivismo jurídico en el campo de los derechos humanos, de los derechos sociales, a los efectos de la materia? El positivismo jurídico, cuando llega después de posguerra, cuando estamos frente a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son los que van a ser el derecho positivo que nosotros vamos a ver en el curso, el positivista lo que va a decir es, ahí no hay que ser naturalista para aceptar que los derechos humanos son derechos. O sea, los estados soberanos deciden organizarse bajo el manto de las Naciones Unidas, o sea, voluntariamente forman parte de las Naciones Unidas, voluntariamente ratifican los tratados, las declaraciones, las hacen parte de su derecho. Bien, son leyes, como cualquier otra. La diferencia, quizás haya una diferencia en la aprobación, en el ámbito de aplicación. Bueno, estas son leyes que pretenden ser aplicadas universalmente, a diferencia de la ley de cada país, que tiene validez dentro del territorio. Dirán, bueno, pero esas son características de la ley. Pero un positivista no tiene que creer en ninguna moral objetiva para aceptar los tratados de derechos humanos. Él va a decir, esos tratados son efectivamente derecho positivo, no son derecho natural. Y si dentro del tratado, el contenido del tratado es que se aceptan que los derechos son inalienables, imprescriptibles, todas esas nociones que son típicas del naturalismo, ¿no? De que nosotros tenemos derecho por el solo hecho de nacer, cosa que el positivista nunca va a aceptar. El positivista va a decir, no, si la fuente del derecho son las sociedades, o sea, las sociedades llegando a acuerdos, bueno, tus derechos no los tenés por haber nacido, los tenés porque la sociedad te los dio. No existe algo así para el positivista como derecho eh, por el solo hecho de ser humano. Eso es una diferencia fundamental dentro del campo de los derechos humanos, pero es una diferencia de orden filosófico. Ahora, de orden jurídico, cuando vamos a ver el derecho de los derechos humanos, no hay diferencias. O sea, ambos dos van a aceptar los tratados de derechos humanos, cada uno con argumentos diferentes. Y un naturalista dirá, algún y un naturalista, otros no estarán de acuerdo, pero algunos dirán, dado que el contenido de este tratado de derechos humanos está en armonía con el derecho natural que yo concibo que es el real, este es un derecho válido y que debería ser aplicado en todo el mundo, debería ser acatado, etc. Un positivista diría, en realidad, a mí no me importa lo que diga ahí adentro, eh, si esto es producto de un acuerdo entre los estados, y a su vez estos estados llegan a ese acuerdo porque los pueblos soberanos de las naciones que conforman las Naciones Unidas están de acuerdo con que su país sea parte de estos organismos, bien, eso es derecho. Claro, un positivista va a decir que aunque la norma diga que los derechos son inalienables, una norma jurídica no puede consagrar algo así. Vamos a explicarnos. El naturalista cree que, algunos naturalistas, ¿no? La mayoría, pero no todos, creen que nosotros tenemos derecho por nacer. El positivista cree que nosotros tenemos derecho cuando la sociedad te los da a través de las leyes. Cuando estamos frente a un tratado de derechos humanos, el positivista va a decir, sí, tú tenés los derechos que están en este tratado porque existe este tratado. El naturalista va a decir, sí, tú tenías esos derechos desde antes, pero ahora este tratado te los reconoce. ¿Cuál es la diferencia? Y es fundamental. Mientras el positivista va a entender al tratado o la ley o el derecho positivo, digamos, todo es derecho positivo, ¿no? De ahí positivismo, derecho positivo, derecho escrito, el derecho que es producto de la voluntad de los pueblos. Mientras el positivista va a decir que el derecho positivo es lo que constituye tu derecho, el naturalista va a decir que el derecho positivo es lo que reconoce un derecho que tú ya tenías. Y si ese derecho positivo no lo reconoce, el derecho positivo está mal. No es menor esa diferencia. No es menor esa diferencia porque claramente
conceptos como que no prescriben o que son inherentes a la calidad humana, un positivista nunca los va a aceptar. Al positivista prescriben tan rápido como que se saque una ley que diga que prescriben. Va a decir, no, nunca fueron de parte de la naturaleza humana, ni los tenés por ser humano, los tenés porque alguien sancionó un tratado. Y puede ser que si ese tratado estaba sancionado antes de que nosotros naciéramos, nacemos con esos derechos, pero nacemos por esos derechos no por ser humanos, nacemos por esos derechos porque existe ese tratado. Si ese tratado no existiera, no hubiéramos nacido con esos derechos. Eso es lo que diría un positivista. Bien, espero que haya quedado claro las tesis de positivismo y cómo interactúan en el marco de los derechos humanos. Vamos a unas últimas categorizaciones. Eh, así como existen las críticas burdas a los naturalistas, y traté bueno, de abordarlas para que ustedes no caigan en esas cosas, también existen las críticas burdas, digamos, caricaturescas, a los positivistas. Y en general son dos. Una tiene que ver con eso de que ustedes, los positivistas, ¿no? Me pongo en el lugar de crítico y digo, no, ustedes son los inmorales, no tienen en cuenta la moral. Creo que eso ya lo hablamos lo suficiente. O sea, no es así. La otra crítica tiene que ver con, con un periodo específico de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, y que tengamos esto en cuenta. Recuerdan que desde el siglo XIX, o sea, el naturalismo fue en general en la historia predominante hasta la consolidación del positivismo del siglo XIX, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo un renacimiento del naturalismo, bueno, con las Naciones Unidas y todo. Hubo como una vuelta, digamos, al naturalismo. ¿Por qué? Los horrores de la Segunda Guerra llevaron a que muchos juristas dijeran, bueno, no, claramente debemos aceptar que es necesario, aunque no sea real, inclusive aunque no sea real, que existan o hagamos que existen ciertos valores supremos que nada ni nadie puede pisarlos. Porque, claro, es decir, cuando uno ve la tragedia del Holocausto, dice, bien, bajo una óptica positivista, el derecho nazi es derecho. Y la crítica generalmente va con que para los positivistas el derecho nazi estaba bien o estaba bien que eso fuera derecho, y en realidad eso es una crítica burda. Ningún positivista dijo eso nunca. De hecho, los teóricos más importantes, impresionantes, del positivismo. Se me viene Kelsen, que es como el más relevante, pero no solo Kelsen. La mayoría de ellos fueron judíos y muchos de ellos fueron judíos escapados del régimen del Tercer Reich. O sea, es como muy difícil que ellos estuvieran de acuerdo con que eso era moralmente bueno o que eso sea un derecho que haya que aplicar o que sea bueno que eso sea considerado derecho. O sea, es una crítica burda, realmente. No es así. Lo que sucede es que sí es cierto que bajo una óptica positivista, si el derecho nazi cumple con todas las... O sea, si el pueblo alemán de ese momento hubiera por mayoría eh, haber apoyado las leyes, bueno, que son nefastas, ¿no? Del régimen, el positivista diría, bueno, será un derecho horroroso, pero es derecho al fin. ¿Sí? Podría estar totalmente en desacuerdo e inclusive ese derecho podría atentar contra la propia vida del positivista. O sea, el ejemplo que acabo de darles, Kelsen, por ejemplo, es un buen ejemplo. Él se tuvo que ir porque fue perseguido como tantos otros. Eh, entonces, dentro de la lógica del positivismo, sí, es cierto, se consideraría que eso es derecho, pero no necesariamente estarían de acuerdo con eso. Bien, después de la Segunda Guerra, terminados los juicios de Nuremberg y todo, que es un lugar, es un momento muy relevante para la historia del derecho internacional, eh, se vuelve al naturalismo en el sentido de que ya es un naturalismo de carácter más funcional, o sea, ya no es importante si es verdad o no, lo que es importante es que creamos de que esto existe para evitar este tipo de tragedias de las que acabamos de salir. Podría decir que es una mentira con patas cortas, porque si no existe realmente esta moral objetiva, es muy difícil sostener este discurso.
Pero bien, sí es cierto que en los años 50 y 60 hubo como un retorno al naturalismo, en especial con Gustav Radbruch, que fue un teórico alemán y un naturalista que trata de volver al naturalismo y básicamente con estos argumentos. Él fue el que dijo la famosa frase, el derecho extremadamente injusto no es derecho. Y claramente lo decía en este contexto, es decir, el derecho no es un derecho válido, no es un derecho legítimo, no es un derecho que habría que obedecer, no es un derecho que tenga legitimidad. Pero es difícil creer que una persona tan talentosa como Radbruch hubiera sostenido que eso no era derecho en el sentido formal como un positivista lo entendería derecho. Seguramente estaría de acuerdo con el positivista de que, bueno, eso desgraciadamente, diría Radbruch, y probablemente el positivista también, eso es derecho. Pero no es el derecho que, que deberíamos aceptar, no es el derecho que debería existir. Así que, bien, esto creo que con eso podríamos ir cerrando el positivismo jurídico para en los últimos minutos aprovechar para hablar de la teoría tridimensional, lo que es el trialismo jurídico. ¿Por qué esto para el final? Bueno, porque en el tiempo es posterior, es una teoría típica del siglo XX, y porque además comulga ambas filosofías, la de positivista y la de naturalista. ¿Qué sostienen los trialistas? ¿Y por qué está esto directamente relacionado con los derechos humanos? Que la teoría trialista, digamos que es como el fondo filosófico de la mayor parte de aquellos que trabajan en el contexto de los derechos humanos. Digamos que, no diría todos, pero la mayor parte son trialistas. Trialistas, el trialismo implica de que aceptamos que existe en toda norma jurídica una dimensión moral, una dimensión jurídica y una dimensión social o real, digamos. La dimensión moral es la primera de todas porque es la que nos lleva a valorar algo como bueno, o sea, la vida. Cuando yo digo la vida es un valor a proteger, y si es un valor a proteger, es un valor a proteger porque es bueno. En este sentido ya no es muy relevante si es objetivamente bueno o es bueno para mí. Lo que es relevante es que es bueno para la mayoría. Por ende, cuando es bueno para la mayoría, termina siendo ley. Eso nos lleva a la segunda dimensión, la jurídica. La dimensión jurídica es la que estudia la norma jurídica. La dimensión moral, la dimensión jurídica. La dimensión jurídica estudia la norma, la estructura de la norma, el lenguaje, las múltiples interpretaciones que puede tener, todo lo que es relacionado con la parte del derecho positivo, estricto. Y después está la dimensión social o real, digamos, que atiende a los efectos de la norma en una sociedad, donde se estudia, bueno, si, a ver, esta norma pudo cumplir con su cometido, qué falencias tiene, cuáles no, fue un desastre de aplicación, hay que cambiarla, hay que derogarla, hay que anularla. Bien, todas esas discusiones que de última hacen a mejorar el sistema jurídico y su aplicación, sus cometidos, el engranaje, digamos, jurídico, vienen del estudio de esta dimensión social. Esa es la tercera dimensión. Si vemos, por esto lo dejé para el final, acá tenemos todas las filosofías en una. O sea, cuando uno se empieza a preguntar si esto es válido moralmente o no, si vale la pena eh, entenderlo como un valor y conservarlo, es, es lo que el naturalista usualmente está preocupado y obsesionado en qué es lo bueno, qué es lo que hay que proteger, qué es lo correcto, en adquirir ese conocimiento de lo que es bueno. Cuando vamos a la segunda dimensión, la jurídica, cuando estamos en el derecho positivo, estamos estudiando la norma, eso no es lo que hacen los positivistas. Eso es lo que hace un positivista, claramente, es estudiar la norma, ver, bueno, todo lo que hablamos de que nos puede dar un estudio científico de la norma. Y la dimensión social
viene más de la mano de las escuelas realistas, de realismo jurídico, de las teorías críticas. Eso está en el libro de Ois, acá no lo vimos ahora. Pero bien, son escuelas que se llaman escuelas sociológicas, es decir, estudian el derecho desde a posteriori, digamos, o sea, los efectos de las normas. Y bien, todas estas escuelas, el realismo jurídico, las teorías críticas, toda esta óptica sociológica del derecho, también está comprendida en el trialismo. O sea, el trialismo comprende las tres grandes vertientes de la filosofía del derecho, de las cuales las dos más relevantes son las que hemos visto, positivismo y un naturalismo. La gente que trabaja con los derechos humanos usualmente es trialista porque está muy preocupada con el tema de los caracteres de los derechos humanos, que es lo primero que se vio en el curso, ¿no? Que son imprescriptibles, inalienables, la relación con la naturaleza humana. Bien, todo eso está relacionado directamente con, con esta dimensión moral. La gente que trabaja en los derechos humanos también está muy preocupada en la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, el contenido del derecho internacional, cómo este es contradictorio o no con el derecho interno, la mejor forma de aplicarlos. Bueno, vamos a ver en el curso, cuando empecemos a trabajar con opiniones consultivas y todo eso, cómo eso de alguna forma es parte, se estudia como si fuera parte del derecho, no es derecho positivo, pero bien, las opiniones consultivas son dogmáticas, o sea, son producto del estudio de las normas, son interpretaciones de las normas. Y por último, sin duda que la gente que trabaja en el ámbito de los derechos humanos tiene un fuerte componente de militancia. Eh, no siempre, y no estoy diciendo que sea lo mejor, porque eso en general compromete la visión académica cuando uno la somete a un objetivo instrumental, o sea, tratar de conseguir que se cumplan determinados fines, muchas veces quita la objetividad a la hora de analizar las normas, porque hay como uno trata de forzar a veces el significado y el sentido para que digan lo que uno quiere para lograr objetivos que pueden ser muy loables, pero bien, eso compromete un poco la actividad, una actividad más o menos académicamente honesta, eh, intelectualmente más honesta, más pura, aunque, aunque sea con las mejores de las intenciones, pero termina comprometiendo un análisis objetivo, frío de las normas, que entiendo es el ideal. Pero bien, esta faceta donde se ve en qué medida los organismos internacionales de derechos humanos, a través de sus múltiples comités y comisiones y los múltiples tratados que existen, realmente están teniendo un impacto positivo en el mundo. Bien, la gente que trabaja en derechos humanos, eso no le es para nada indiferente y trabaja en esa dimensión también, que es la dimensión sociológico-social. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Naturalismo, positivismo y eh, las tres tesis de positivismo y la teoría trialista, que vendría a ser como esta conjunción de todo lo que hemos visto hasta el momento, y es la que es el marco teórico conceptual que que está más relacionado, que es más, quizás es el más completo a la hora de analizar el derecho en todas sus dimensiones, la moral, la jurídica y la social, en los hechos. Así que bueno, por las dudas, no con esto estoy diciendo de que sea la mejor, ni mucho menos, simplemente que es quizás la que más se adecúa al estudio del objeto, es decir, del objeto de estudio, que sería derecho de los derechos humanos. Quizás este sea el marco teórico que pueda proporcionar las mejores respuestas por ser más amplio, más completo. Bien, espero que haya quedado claro y bueno, nos vemos en la próxima.